Vamos a platicar de el impacto que tienen los teléfonos inteligentes, particularmente las redes sociales, en nuestra salud mental. ¿Nos están haciendo daño? ¿Nos dan un beneficio? ¿Nos permite medirnos, mejorar, conectar con otras personas? ¿Nos está aislando? ¿Nos está generando algún tipo de adicción? ¿Qué está pasando con las redes sociales, los teléfonos inteligentes y nuestra salud mental? Y particularmente, ¿qué está pasando con los menores de edad que están utilizando a muy temprana edad los teléfonos inteligentes de una manera o de otra? De eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar de este tema tan interesante que es el impacto que tienen los teléfonos inteligentes, las redes sociales, en general la tecnología de pantallas y cómo esto afecta a nuestra salud mental. Esto viene de que estoy leyendo un libro que está buenísimo, te lo recomiendo desde ya. Se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt y es un librazo, verdaderamente es un librazo. Ya me lo habían recomendado, ya tiene más o menos un par de años en el mercado este libro y sin duda alguna se ha vuelto una temática bien interesante. Me lo recomendaron, me dijeron que estaba bueno, pero pues va quedando ahí en la pila de libros pendientes y cuando lo revisé resulta que Jonathan Haidt es un psicólogo social. Bien importante este dato, porque él a lo que se dedica es a ser experto en estadística aplicada a la salud mental. Estamos normalmente acostumbrados a pensar que los psicólogos, las psicólogas son todos psicólogos clínicos, es decir, personas que se sientan con alguien más a dar psicoterapia. Y creemos que una persona que se sienta a dar psicoterapia sabe todo lo que hay que saber sobre la salud mental. Y resulta que no. Particularmente algo que nos permite entender realmente cómo está funcionando la humanidad, sus emociones, sus vínculos interpersonales, su conexión con los otros, es la psicología social. Es la aplicación de la ciencia, la estadística, a entender al ser humano, a entender su conducta, sus relaciones interpersonales, entender esto que hemos llamado de una u otra manera su mente. Jonathan Haidt, como psicólogo social, revisa las estadísticas y te doy el resumen desde ya, el spoiler del libro. Pero por favor, si puedes, échale una revisada, vale un montón la pena. Pero la información, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar con una novela o con una película, yo creo que es muy importante que tengamos estos resúmenes, estas síntesis, estos spoilers de los libros importantes y que podamos entender de qué va esta temática. Este libro de La generación ansiosa, que escribe Jonathan Haidt, nos dice, a partir de 2010, la salud mental cambió. Y aquí están las estadísticas para demostrarlo. Y entonces nos muestra cómo particularmente en Estados Unidos y en el mundo occidental traemos un problema muy serio de ansiedad, de depresión y de problemas de salud mental a consecuencia del surgimiento de los teléfonos inteligentes, pero particularmente de la nueva versión de las redes sociales. Todos sabemos que ya tiene rato que existía Facebook, pero si no tienes más o menos mi edad o un poquito más, tal vez no sepas que Facebook empezó como una página web y que entonces tenías que, en mi caso, pues pedir una computadora de la sala de cómputo de la universidad o de la preparatoria, te prestaban la computadora 4, ibas, te sentabas, prendías la computadora, esperabas a que la computadora prendiera, entrabas al explorador de internet, tardaba un poquito en entrar al explorador de internet y entonces ponías ahí facebook.com. Y entonces, una vez que estabas ahí, podías empezar a crear tu perfil, navegar, ver lo que estaban haciendo las otras personas. Pero no tenían el corazoncito de like, no tenían la manita, no tenían reacciones, no tenían... Era simplemente contenido y no era video.
no era este contenido en video que requería de otra capacidad de internet. El ancho de banda que se necesitaba para que pudiera ver videos en las páginas web todavía no existía en aquel entonces cuando surge Facebook. Hay una película bien interesante que se llama Red Social, esa fue la traducción en español, la película de Facebook, la película de Mark Zuckerberg y toda esta historia de cómo desarrolla las redes sociales, que entre otras cosas tiene un ángulo bastante machista el desarrollo de Facebook. Y Mark Zuckerberg no queda muy bien parado como personaje en esta película, pero particularmente esta cosa que es como una especie de anuario vivo, este libro que tienen las universidades cuando se gradúan o al final de un año escolar, y entonces tienes el anuario y ves ahí las fotos y las características de la persona y bueno, pues empieza como una especie de lo que acá en México llamamos chismógrafo para simplemente evaluar pues, qué tan guapa o qué tan no guapa está una mujer, qué tan guapo, qué tan no guapa está una de tus compañeras del salón, ¿no? Y de ahí tus compañeros y sus éxitos y tal, y se va generando esta red social que se llama Facebook, pero que llegó en un punto, el 2010 y ahora con el advenimiento de TikTok, donde el contenido se vuelve particularmente diferente en cuanto a que se hacen estos reels, videos cortos, TikToks, donde tienes un carrusel infinito de videos verticales que todo el tiempo te están lanzando estímulos, lanzando estímulos, lanzando estímulos. Y yo que llevo un rato dedicado al mundo del podcast, 10 años dedicado al mundo del podcast, y unos cuantos años dedicado realmente a las redes sociales, pues todo el tiempo me topo con personas que me dicen, Rafa, yo te quiero ayudar a que llegues más lejos y monetices más tu contenido, pero no puedes estar haciendo nada más recortes del podcast de supracortical, tienes que hacer videos que enganchen, tienes que hacer videos que atrapen a la audiencia, tenemos que hacer transiciones, meter sonidos, poner personajes, utilizar la inteligencia artificial, porque la atención de los consumidores está fragmentada. Y si no captas la atención de tu audiencia en los primeros 3 segundos, entonces los pierdes para siempre y vas a terminar siendo pobre, tirado debajo de un puente. Ay, y tan bueno que es tu contenido, tan lejos que podrías llegar, pero no estás utilizando las nuevas estrategias neurocomerciales para... Se vuelve una cosa que te dejan profundamente claro cómo el objetivo de la red social en cuestión, Instagram, TikTok, lo que me digas, es atrapar tu atención y no soltarla a través de dar patadas de burro de dopamina y de serotonina y a través de volver una adicción las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque mientras más tiempo permaneces ahí, como pasaba con los canales de televisión desde que yo era niño o como pasaba con los periódicos desde antes, tú tienes que ser el medio del que la gente habla. Todo el tiempo se tiene que estar hablando de tu periódico, de tu revista, de tu canal de televisión, de tu programa de radio, de tu red social. Todo el tiempo tienes que tener la atención de la gente ahí atrapada. Y se vuelve entonces una carrera en pro de generar adicción en los usuarios. Esto es profundamente peligroso para cualquier persona, pero particularmente peligroso para los adolescentes, para las personas en edad de pubertad y adolescencia. El uso de las redes sociales, que no del internet, no de los teléfonos inteligentes, sino de las redes sociales, particularmente Instagram, Facebook, TikTok y redes semejantes que utilizan las personas de diferentes edades, están afectando profundamente a nuestras personas que están en la pubertad y en la adolescencia, a nuestros menores de edad. Pero especialmente está afectando a las mujeres. Por motivos entre culturales y biológicos, particularmente culturales, pero las mujeres viven
una experiencia de comparación de la imagen. Los filtros que se pueden poner otras mujeres y que te puedes poner tú con un botón, hace que tu cerebro empiece a generar esta idea de que tú estás mal. Y como hemos construido un mundo donde a la mujer se le evalúa por su belleza física respecto a los cánones establecidos por la sociedad hegemónica en ese momento, pues entonces todas las mujeres empiezan a sufrir esta comparativa constante. Particularmente los varones resulta que se acercan más, no de manera exclusiva, pero sí en cuanto a mayoría, al mundo de los videojuegos. Y eso resulta ser un factor protector. Claro, tienen sus temas los videojuegos. Y particularmente si juegas videojuegos de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, pues traemos un problema. Traemos un problema de 4 problemas muy importantes que estamos viendo con esta tecnología. Pero es mejor estar jugando en línea con tus amigos un videojuego que estar siguiendo recomendaciones de chicas influencers guapísimas que te dicen cómo tratar tu cabello, tu piel, tu cintura y las imperfecciones de la edad, muy entre comillas, y todas estas tonterías. Y entonces las mujeres se ven particularmente afectadas. Este librazazazazazazo de la generación ansiosa de Jonathan Haidt, que te recomiendo un montón, va avanzando paso a pasito y va haciendo una serie de recomendaciones y te va mostrando los riesgos tan importantes que hay entre lo que llama este libro de la generación ansiosa, lo que llama la infancia basada en el juego y la infancia basada en el teléfono. Y nos dice cómo en los últimos años, pero especialmente en la década de 2010, tuvimos un cambio brutal donde generamos una transformación por dos mentalidades opuestas y no necesariamente ciertas. La primera mentalidad, decir, el mundo exterior es peligroso, no salgas a la calle. Y la segunda mentalidad, el mundo digital, no sé cómo controlarlo, así es que métete al mundo digital. Y entonces las personas que estaban viviendo la pubertad y la adolescencia en 2010 pasaron de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono. Una cosa interesantísima, cómo te va presentando estas estadísticas, pero quiero platicar un poco más contigo de estos 4 grandes riesgos que tiene el mantenerte excesivamente conectado, no solo al teléfono inteligente, sino a este tipo de redes sociales donde atrapan tu atención y no te sueltan y estás consumiendo un contenido literalmente infinito. Genera 4 riesgos muy importantes que platicaremos después de un pequeño corte. Supracortical. Y te lo digo desde ya. A mí me encanta la tecnología. Gracias al enorme desarrollo tecnológico que hemos tenido, pudimos evitar una catástrofe brutal con el tema de la pandemia del 2019, la pandemia del COVID, que a partir de 2020 se volvió una cosa brutalmente riesgosa por el nivel de contagio y el efecto que podía tener en las personas. Pero gracias a la tecnología se desarrollaron estas vacunas de ARN mensajero. Gracias a la tecnología, claro que hubo pérdidas, pero hubo muchísimas menos muertes de las que pudo haber existido durante todo el proceso. Y por primera vez en la historia de la humanidad salimos de una pandemia rapidísimo, en un periodo de 3 años, entre 2 y 4 años, dependiendo un poco cuál sea tu punto de corte y a quién le preguntes. Resolvimos la pandemia rapidísimo. Pero no solo eso, la tecnología nos ha permitido un montón de maravillas que están haciendo que de manera muy cotidiana las personas alcancen los 100 años de edad o más, entre un montón de cosas más. Por supuesto, mi vocación de comunicador se ha visto profundamente beneficiada gracias a todo el desarrollo de la tecnología. Gracias al desarrollo de la tecnología, pues estoy aquí solo, grabando en audio y en video para que lo puedas ver en YouTube, lo puedas escuchar en cualquier plataforma de podcast. Estoy grabando este contenido yo. Y yo aquí con un botón cambio a cámara 1 y a cámara 2 y a cámara 3 y estoy
jugando simplemente con algunos poquitos aparatos que me permite desarrollar mi vocación como comunicador y que a ti te permite escuchar esto y a cualquier persona con acceso a Internet le permite acercarse un poco a las temáticas relacionadas con salud mental. No solo de mi contenido, sino además de un montón de creadores más que indudablemente hacen las cosas de manera fantástica. Hay N cantidad de divulgadores de ciencia, de tecnología, de temas desde, bueno, que si el adiestramiento, de lo que me digas. Y un montón de profesionales que hacen las cosas muy bien, mucho mejor, le dedican un montón de horas más de las que le dedico yo y que puedes seguir simplemente con conexión a Internet. Es una maravilla. Este año me toca cambiar de teléfono y me voy a comprar un buen teléfono de alta gama. Voy a disfrutar los beneficios que tiene estar conectado a través del teléfono y me permite conectarme con mi novia, con mis padres, todo. Y me permite coordinar un montón de cosas y hacer colaboraciones con personas de alto nivel. Y me encanta, la tecnología me encanta. Pero necesitamos voltear a ver 4 riesgos muy importantes que está generando la tecnología. Las redes sociales, especialmente los teléfonos inteligentes en general, pero las redes sociales en particular, por supuesto me puedes seguir en ellas, no te voy a decir que no estoy haciendo redes sociales, ahí me puedes encontrar en @RafaLópezDR, en Instagram, en TikTok, ahí está, el contenido ahí está. Creo que tienen un beneficio tremendo, claro, divierte y en las nochecitas ponerse a ver gatitos divertidos y perritos graciosos ahí en los videos. Me encanta, por supuesto, tienen un factor de conexión, de alegría, interesantísimo. Pero tiene sus riesgos y hay que entenderlo. Todo en esta vida tiene riesgos. Existen entonces 4 riesgos particulares que tenemos que comentar desde ya. El primero, indudablemente, se llama insomnio. El segundo es desconexión social. Tercero, fragmentación de la atención. Y cuarto, adicción. Son los 4 grandes riesgos de las redes sociales. No es que esté prohibido usar redes sociales. Tienen sus beneficios. Han mostrado cosas muy importantes, entre otras cosas, la divulgación del conocimiento, la diversión, el relajamiento. Sí, claro. Pero cuidado cuando traes un uso excesivo de las redes sociales. Hoy estás entrando a Instagram, a TikTok y estás usando esas redes sociales de forma excesiva. No lo sé, ¿cómo podrías saberlo? Pues bueno, pues puedes ir a ver el tiempo en pantalla y puedes darte cuenta cuánto tiempo en pantalla le dedicas a Instagram o cuánto tiempo en pantalla le dedicas a TikTok o a la red social que uses. Claro, pero ¿cuánto es mucho? ¿Media hora es mucho? ¿1 hora es mucho? ¿2 horas es mucho? ¿3 horas es mucho? ¿4 horas es mucho? ¿Cuánto es mucho? Bueno, evidentemente, si hablamos de un punto de corte entre 3 y 4 horas, ya estamos hablando de un consumo alto de las redes sociales. Pero más allá del tiempo específico, podernos enfocar en estos 4 elementos importantes, en estos 4 grandes riesgos de las redes sociales, va a ser toda la diferencia. Insomnio, desconexión social, fragmentación de la atención, adicción, síntomas de adicción. Vamos a comenzar con el primero y más importante. Te he repetido hasta el cansancio en el podcast de Supracortical que la salud mental comienza por dormir bien. Y me llama mucho la atención que siempre me encuentro gente que dice, no, Rafa, yo ya cumplí mis 4 pilares de la salud mental, duermo bien, como bien, hago ejercicio, tengo actividades recreativas. Y cuando le rascas un poquito dices, ¿y a qué le estás llamando dormir bien? No, pues 6 horas y media, 7 horas, ok. Y tienes una rutina de sueño, es decir, a partir de cierta hora te alejas por completo de las pantallas y empiezas a
transformar la luz directa blanca de los focos de techo en luz indirecta amarilla rojiza y cenas temprano y no cenas cosas pesadas y empiezas a revisar un poco detalles y pues no, la verdad es que no estamos durmiendo nada bien. Pero recordemos nada más que dormir bien significa dormir entre 8 y 10 horas diarias. Si me preguntas, a mí me cuesta bastante trabajo alcanzar las 8 horas diarias. Cuando me va bien, duermo 7 y fracción. Y mira que hago todo lo posible por tratar cada vez de cuidar más mi salud física y mental. Pero cuesta trabajo. Vivimos en un mundo en el que cuesta trabajo generar los hábitos necesarios para poder cuidar nuestra salud de esta manera. Pero la salud mental comienza durmiendo bien. Y los trastornos mentales comienzan durmiendo mal. Y las redes sociales nos llevan a dormir muy mal. Entonces, la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿tú estás durmiendo mejor o peor? ¿Tú estás durmiendo peor por el uso de redes sociales? ¿Te estás desvelando viendo Facebook, Instagram, TikTok y sus semejantes? Ahí hay un punto. Ahí es donde necesito que volteemos a ver si me está afectando directamente el uso de las redes sociales. El primer factor, insomnio. Estoy durmiendo 7 horas, 6 horas y media, 6, 5, 4, ¿no? Cuando rebasas la barrera de las 5 horas, cuando estás durmiendo menos de 5 horas, te estás comprando un problema serio de salud física y mental, punto. Y si te estás quedando viendo las redes sociales, pues puede ser que la red social sea uno de los factores que te está haciendo decir, bueno, pues un videito más, hay uno más, a ver si me sale un video que no me ande diciendo estas tonterías de que debo de apagar la red social, no, mejor uno más divertido, uno más entretenido, uno más agradable, uno más sexy, uno más algo. Entonces, nos da insomnio la red social. El segundo elemento importantísimo es la desconexión social. Nuestro tiempo ha sido consumido por el trabajo de una manera brutal. Y el tiempo que nos queda, estamos profundamente agotados. Más del 70% de las personas en México que están trabajando viven con datos de estrés laboral severo. Entonces, cuando sales de trabajar, lo último que quieres es gastar energía en alguna otra cosa. Y muchas veces socializar implica gastar energía. Y cuando socializamos, comemos y bebemos. Y pues comemos mal y bebemos mal. Y entonces, pues no nos ayuda en nada. Y ya no socializamos. Ya no profundizamos en la plática. Ya no cocinamos juntos. Ya no nos ayudamos los unos a los otros. Ya no nos divertimos jugando. Claro, afortunadamente todavía se hace, pero verdaderamente estas actividades sociales están cada vez más en una situación de alto riesgo. Bueno, pues las redes sociales te pueden llevar a estar hiperconectado al contenido que ves en la red social y entonces te conectas a Instagram, a TikTok, a Facebook, pero no logras desconectarte para conectar con los demás. Ni siquiera conectas con personas que conoces, ¿no? La gran revolución que hizo TikTok y cómo se alejó por completo esa mecánica de la que tradicionalmente traía Facebook, es que ya lo que te presentan es a personas desconocidas. Antes la idea de Facebook es que te presentaban a personas conocidas y entonces medianamente ahí podías seguir en contacto con ciertas personas y les mandabas un mensajito directo y cada vez más se ha vuelto esta plataforma en la que probablemente me estás viendo, una plataforma de desconexión con los tuyos y de conexión con personas que no conoces. Por supuesto, si me escuchas en el podcast de Supracortical o en YouTube, probablemente te sepas mi nombre, pero si nada más te salen mis fragmentitos de video en videos cortos, probablemente no sabes ni cómo me llamo. Yo y un montón de creadores de contenido a los que, entre comillas, sigues y que nos van desconectando de otras personas a las que, entre comillas, son las personas más importantes en tu vida. Familia, amigos, compañeros de trabajo.
Y entonces hay muchas personas que tienen una buena convivencia familiar. Hay muchas personas que tienen una buena convivencia social, con grandes amistades, con su pareja. Hay muchas personas que tienen enormes convivencias con terceros espacios, con grupos sociales. ¡Qué padre! La pregunta aquí es si uno de los pilares de la salud mental es la conexión social, pues uno de los riesgos de la salud mental es la desconexión social. Para ti, las redes sociales te están ayudando a conectar o te están desconectando. Estás teniendo este aislamiento social, porque si además de insomnio traemos aislamiento social, pues traemos un problema serio, traemos un problema importante. Tenemos un tercer elemento que tiene que ver con la fragmentación de la atención. Oye, Rafa, un video donde hables despacito y no haya cortes de cámara y no haya sonidos y efectos visuales y donde no te veamos a punto de aventarte de un acantilado o una cosa así, prácticamente no va a llegar a nadie. ¿Por qué querrías desperdiciar tu tiempo en crear un video que prácticamente no va a llegar a nadie? No, Rafa, es que las personas ya tienen lapsos de atención muy corta. Así es que lo que tenemos que hacer es generarles estímulos así enormes, que los distraigan, que les encanten, que los fascinen. Y digo yo, ¿para qué? ¿Para seguir fragmentando su atención? Para que las personas ya no tengan la capacidad de poner atención a un libro, a una actividad offline, a una actividad sin conexión, y entonces ya perdemos esta capacidad de disfrutar el no estar conectados y recibiendo estímulos todo el tiempo. ¿Qué está pasando con nuestra atención? Uno de los ejercicios budistas que a mí más me encanta tiene que ver con la meditación de la vela. Pones una vela enfrente de ti y la ves. Y la idea es que tu mente no se disperse en lo que ves la vela. Y ves la vela y visualizas la pequeña flama en el centro de tu frente. Y cuando ya la tienes clara y ya la puedes ver, sentir, palpar en el centro de tu frente, cierras los ojos. Y cierras los ojos hasta que te distraes, hasta que desaparece la vela de tu mente. Una vez que desaparece y estás pensando otra cosa, abres los ojos y la vuelves a ver. Y cierras los ojos cuando la tienes y luego abres los ojos y la vuelves a ver. Claro, un meditador experto, una meditadora experta puede pasar horas con atención plena. Con esto que en general se ha llamado mindfulness. La mente atenta en el instante presente de forma plena. Base fundamental de la salud mental, estar aquí y ahora y disfrutar de tu vida. Pero cuando todo el tiempo te estás distrayendo, cada vez más rápido, cada vez con estímulos más intensos, tu atención se fragmenta y pierdes la capacidad de ponerte atención a ti. La meditación es ponerte atención a ti. Las redes sociales te invitan a ponerle atención a lo que está allá afuera. Y entonces, tal vez tú estás utilizando las redes sociales de manera correcta. Instagram, Facebook, TikTok, tal vez lo estás utilizando de forma correcta. Pero si te está generando insomnio, si te está desconectando socialmente de las personas en la vida real y te está fragmentando la atención y cada vez te cuesta más trabajo mantener la atención en una actividad específica y no estarte distrayendo con el teléfono todo el tiempo, y entonces estás en el cine, pero estás en el teléfono, pero estás pero estás fragmentado. Si te está pasando este insomnio, este distanciamiento social, esta fragmentación, probablemente las redes sociales te están haciendo daño. Hay un último punto que vamos a platicar regresando de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Por supuesto que recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como @RafaLópezDR. Ojalá me busques por ahí, me sigas por ahí, me mandes un mensajito,
pero no andes buscando mi contenido después de las 10 de la noche, hombre, apágale, ahí, aléjate, no pasa nada, vamos a tratar de desconectarnos. Y parte de lo que quiero ofrecer en los siguientes bloques de Horizonte 1 el próximo año van a ser mentorías presenciales y retiros de desconexión del Internet. Vamos a hacer algunos experimentos interesantísimos para ver si te interesa y te agrada esto, pero entre otras cosas vamos a empezar a hacer mentorías, grupos chiquitos, presenciales, que nos veamos cada sábado durante un mes y medio, hacemos una mentoría completa y trabajamos directamente uno a uno, en grupo, en parejas, vamos a tratar de encontrar un punto de conexión offline donde podamos trabajar a fondo tu salud mental. Obviamente esto pues va a traer una serie de limitantes geográficas, entre otras. Lo haremos en la Ciudad de México, en 2, 3 puntos estratégicos de la Ciudad de México, pero queremos empezar a hacer estas mentorías que nos permitan irnos alejando. Una de las cosas que te voy a pedir que evalúes en las mentorías es cuánto tiempo offline logras tener al mes. Si me dices a la semana, fantástico. Si me dices diario, media horita, lo que me digas, maravilloso. Pero ya hoy en día vivimos online hasta cuando dormimos porque traemos el reloj inteligente o el anillo inteligente o el no sé qué cosa inteligente y nosotros ya no vivimos periodos offline. Entonces, tener estos puntos de encuentro donde podamos ir trabajando directamente en mentorías de grupos pequeños presenciales. Pero me encantará hacer un retiro, probablemente arrancaremos con un retiro, y la propuesta de Pepe Valdés fue, oye, ¿qué tal si lo hacemos offline? Y entonces arrancamos un sabadito en la mañana, terminamos domingo en la noche. ¿Qué tanta capacidad tenemos de pasar desconectados en un retiro? Siempre, por supuesto, dando la posibilidad de que si alguien necesita en cualquier momento decir, oye, perdón, hay una urgencia, tengo que hacer una llamada, adelante, ¿no? Siempre alejándonos de esto que se llaman las terapias coercitivas, o sea, a golpes y a gritos y con obligación de, y aquí tienes que hacer las cosas de esta manera. No, todo voluntario, pero que experimentes la posibilidad de la desconexión. Recuperar la salud mental a través de ponerle límites al uso de la tecnología. De nuevo, a mí me encanta la tecnología y estoy profundamente conectado con la tecnología. Me acabo de comprar unos visores de realidad virtual y una plataforma de videojuegos hace un tiempo. Y bueno, me gusta, me divierte y lo disfruto un montón. Pero de tanto en tanto vamos a tener que aprender cada vez más a ponerle límites a la tecnología y a decir, estoy offline, estoy desconectado. Vamos a ver si te gusta este proyecto y vamos a ver cómo responde la gente a esto, pero mientras tanto seguimos ahí con la plataforma digital de Horizonte 1. Entras a horizonte1.com, te encuentras los cursos pregrabados, las sesiones virtuales, que seguiremos teniendo sesiones virtuales, porque también tenemos que hacer uso correcto de la tecnología a nuestro favor. Pero además las sesiones presenciales, que son de altísimo valor para retomar este camino del manejo de nuestra salud mental. Bueno, ahí está en horizonte1.com toda la información y por acá te iré presentando más información conforme la vaya teniendo. Ahora, insomnio, desconexión social, fragmentación de la atención y finalmente datos de adicción, que particularmente afecta a la gente en la pubertad y en la adolescencia. Recuerda que para que algo se llame adicción, tiene que afectarte de alguna manera. Aquí ya te presento 3 puntos fundamentales para saber si te están afectando las redes sociales o no. Te están dando insomnio, te están desconectando, están fragmentando tu atención, pero las personas cuando entran en datos de adicción empiezan a ver que se deteriora y empiezan a tener problemas con sus vínculos de relación familiar, laboral, empiezas a no trabajar, a cometer errores en el trabajo, a tener problemas con la familia, te lo reclaman tus hijos, tu pareja, tus padres,
empiezas a tener problemas que pueden llegar a ser legales. Por ejemplo, puedes chocar por estar viendo las redes sociales mientras manejas. Y entonces eso es un problema ya legal por el consumo de redes sociales. Cuando estamos hablando de adicciones, hablamos de que hay un problema. Un problema por una conducta repetitiva que sé que debo de frenar, que intento frenar y ya no puedo frenar. Y otra característica muy habitual de las adicciones es la abstinencia. Me empieza a dar un alguito si no tengo el estímulo. Empiezo a tener ansiedadcita y me empiezan a sudar las manos y me empiezo a poner irritable y ando de malas porque no me han dado chance de conectarme en las redes sociales o consumir una sustancia o lo que sea. Cuando hablamos de adicción, hablamos entonces de un problema que se repite a pesar mío y que me genera abstinencia. No cualquiera, no por la cantidad de horas que le dedicas al consumo de redes sociales, es que vas a tener una adicción. Pero hay personas que están desarrollando adicción y particularmente son vulnerables las personas que tienen 10, 12, 13, 14 años. Especialmente ese grupo de edad son particularmente vulnerables. Entonces es muy importante que analicemos cómo nos está afectando o no el manejo de nuestras redes sociales. Sin duda alguna, te recomiendo un montón el libro de Jonathan Haidt de La generación ansiosa, pero quiero decirte que se publicó hace un par de años y quiero saber qué tenemos de información nueva respecto a esta temática en los artículos científicos. Así es que vamos a revisar qué nos dice por acá. Nos dice un artículo que se llama Effects of the Social Media Use on Youth and Adolescent Mental Health, a Systematic Review. Una revisión sistemática, es decir, una revisión profunda de la información científica que tenemos, de los efectos que tienen las redes sociales en los jóvenes y adolescentes en cuanto a su salud mental. Lo publican en el año 2025 en Frontiers in Psychology. Dice, more time spent, que nos dice, pasar más tiempo en las redes sociales se ha asociado con una mayor prevalencia de depresión. El uso fuerte a moderado de las redes sociales tiene una asociación negativa en el bienestar. Entonces, este tema, que es lo causal y lo asociativo, tú puedes considerar que algo es a causa de otra cosa o simplemente había una relación que no necesariamente es la causa. Aquí en la Ciudad de México nos encanta nuestro chiste de que en septiembre tiembla. Hemos tenido al menos 3 sismos importantes, 2 el mismo día, en septiembre. Y entonces el 19 de septiembre para muchos es importante por muchas cosas, para mí en particular, pero además es importante para la ciudad porque el 19 de septiembre tiembla. Hay una relación causal, es decir, ¿es culpa del 19 de septiembre que tiembla en la Ciudad de México? No. Simplemente son 2 cosas que se cruzaron y que circunstancialmente coincidieron. Bueno, ¿habrá una relación causal entre que el piso se mueva hasta más de 7 puntos en la escala de Richter y que se caigan los edificios? Sí, resulta que en los sismos del 19 de septiembre la causa fue de la caída de los edificios, el sismo en sí. Entonces, algo que en ciencia es muy importante investigar y que hay artículos que dicen que parece haber una relación, pero no necesariamente causal, entre el uso de las redes sociales y el uso y la aparición de síntomas de salud mental
negativa en niños y adolescentes. Hay artículos que dicen, hay científicos que dicen, no es la causa, es una relación existente, pero no es la causa. Sin embargo, Jonathan Haidt y otros artículos científicos nos dicen que sí que se ve evidente una relación causal entre el uso excesivo de las redes sociales que afecta a las personas, particularmente a niños y adolescentes. Y este artículo de Frontiers in Psychology nos dice, a mayor tiempo gastado en las redes sociales, hay mayor afectación en la salud mental, particularmente en síntomas de depresión en niños y adolescentes. Una relación causal. Nos dice en un estudio de neuroimagen del 2025 que los usuarios que están viendo videos cortos están generando datos de adicción que se vuelven evidentes en los estudios de neuroimagen, con efectos particularmente en la memoria, en la emoción y en la atención. En Nature Human Behavior del 2025 nos dice que se concluye que los efectos son pequeños pero consistentes, principalmente en depresión y ansiedad, y dependen del tipo de interacción que tienen los adolescentes con el uso de las redes sociales. La Organización de Salud Mental Europea nos dice que el uso problemático de las redes sociales en adolescentes se asocia con menor duración del sueño y horarios más tardíos para el dormir del 2024. La revista Hopkins de Medicina en 2025 nos dice que también es importante para el bienestar psicológico tener un uso adecuado de la tecnología. Igual que la Universidad de Florida en 2025 nos dice que el uso de teléfonos inteligentes pueden ser una manera positiva de que los jóvenes y adolescentes conserven su salud mental. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño ángulo importante. Tenemos que distinguir las grandes ventajas que nos da un teléfono inteligente, que nos permite comunicarnos con nuestros amigos, que nos permite mantener relaciones de amistad, de pareja, de trabajo a distancia con otras personas, el hecho de que puedas mandar mensajes en tiempo real, hacer llamadas y videollamadas, el hecho de que puedas entrar en un acceso a internet, buscar información, utilizar la inteligencia artificial para aprender algo nuevo, para desarrollar, diseñar, construir. Claro, todo esto es algo positivo, siempre y cuando lo combines con dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Los jóvenes, los niños, las niñas tienen que aprender a usar la tecnología. No se trata de prohibir la tecnología. Se trata de que entendamos cuáles son los riesgos para usarla de manera adecuada. Y les permite conectarse, interactuar con sus pares, con superiores, con personas que les van a enseñar un montón de cosas. Por supuesto que la tecnología tiene cosas maravillosas, pero especialmente lo adictivos que se han vuelto los elementos de las redes sociales es lo que está generando un problema importante. Y claro, no es lo único. Otros manejos diferentes de la tecnología pueden generar este problema que te estoy platicando de temas de adicciones. Por supuesto, el llamado a la acción es muy claro. Tú analiza cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días pasas offline, pasas desconectado de la tecnología. No tiene que ser todo el tiempo, pero un poquito diario, un poquito semanal, un tanto cuanto quincenal y al mes. Que haya bloques en tu vida de desconexión de la tecnología, que tengas esta vida offline para que puedas enfocarte en dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, conectar con otras personas, conectar con la naturaleza, tener una visión trascendente. Es importantísimo. Contabiliza
tu tiempo offline. Contabiliza tu tiempo haciendo otras cosas. Y si estás teniendo insomnio, desconexión social, fragmentación de la atención, adicción al consumo de redes sociales, por favor, busca ayuda de un profesional de la salud mental. Mientras tanto, tú y yo seguimos platicando y te puedes echar este podcast en formato de audio en todas las plataformas de podcast y te puede acompañar a hacer otras actividades sin tener que estarte distrayendo con otro tipo de contenidos. Así es que si escuchas Supracortical, te lo agradezco un montón. Platicamos en la próxima ocasión. Yo soy el Dr. Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.